Seguramente cuando oyes la palabra creatina y ves esos polvos blancos piensas en gimnasios y en músculos grandes. Es normal. Nos han vendido así el tema durante años, pero la ciencia reciente ha dado un giro importante. Has visto en la miniatura un cerebro por encima del músculo y esto no es un truco visual. En realidad, si tienes más de 50 años, la creatina puede ayudarte más en claridad mental que en músculo o que en fuerza física. Y esto no porque la creatina haga milagros, sino porque tus neuronas necesitan energía rápida en momentos de demanda. Por eso en este vídeo te voy a explicar cómo funciona realmente en tu cerebro, quién no debe tomarla y cómo usarla sin riesgos y sin tirar el dinero, por supuesto. Por eso vamos a empezar por lo básico. Para entender por qué la creatina puede ayudarte, primero necesitas saber cómo trabaja tu cerebro por dentro. Tu cerebro es un órgano caro. Esto significa que pesa solo un 2% de tu cuerpo, pero consume cerca del 20% de toda tu energía diaria. Es decir, que es una máquina exigente. Vamos con una imagen sencilla. Imagina que tu cerebro es como un móvil o un celular de última generación. Es potente, rápido, pero que tiene una batería siempre al límite. Si usas demasiadas aplicaciones a la vez, la batería bajará muy rápido y el móvil empezará a volverse cada vez más lento. En biología, esta batería principal se llama ATP. Es la gasolina que tus neuronas necesitan o usan para pensar, recordar y concentrarse. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que el cerebro no puede almacenar esa gasolina, ese ATP. La produce y la gasta casi al instante. Por eso, en momentos de esfuerzo mental, de estrés o de poca calidad de sueño, las neuronas pueden quedarse cortas de energía. Y aquí es donde entra la creatina. No es un estimulante, no acelera ni activa, funciona como una batería auxiliar. Una reserva inmediata de energía para los momentos en los que tu cerebro entra en picos de demanda, pero no cuando está a punto de colapsar. Entonces, en tus células la creatina se almacena en forma de fosfocreatina y cuando el ATP baja, la fosfocreatina le dona energía en milisegundos. Ese aporte rápido evita que la neurona reduzca su rendimiento durante los momentos de más presión cognitiva, cuando tienes que pensar más. En la práctica, esto significa que cuando estás en una reunión complicada, cuando estás resolviendo un problema difícil, cuando estás llevando un día que es mentalmente muy intenso, que estás dándole muchas vueltas a la cabeza por problemas, pues el cerebro dispone de un respaldo para mantener el rendimiento. Ahora la pregunta es, ¿esto se nota de verdad en la vida real o es solo teoría? Pues para eso te explico un caso típico. El caso de Marta, por supuesto cambiando datos. Marta tiene 58 años, es profesora de primaria y su ejercicio más intenso es pasear al perro. O sea que nada de gimnasios ni nada de pesas. Va a la consulta porque lleva unos meses sintiéndose espesa, con esta especie de neblina mental que muchas personas describen. Entonces le dice al médico, mira, es que entro en una habitación, no sé a qué iba, me cuesta encontrar las palabras y a veces es como si el cerebro se apagara a ratos. El médico, ¿qué es lo que piensa? Pues que esto es típico a partir de cierta edad, que no es demencia, pero sí que puede ser fatiga cognitiva por falta de energía. El médico revisa la analítica y ve que la tiroides está normal, sin anemia, y las vitaminas están normales en su rango. Su problema era otro, que dormía mal y su trabajo era mentalmente exigente, el trabajo de profesora. Su cerebro estaba funcionando con el depósito demasiado justo. Entonces el médico le propone probar la creatina un mes. Al principio pone cara rara, dice, pero bueno, esto no es para culturistas, he oído. Que... Entonces se lo explica, que no le iban a crecer los músculos por tomarla, y entonces acepta. Un mes después vuelve a la consulta y la frase es que he vuelto a la claridad mental. Esto no es magia, no es un cambio radical, no nos engañemos, pero simplemente notaban más facilidad para seguir el hilo de una conversación y menos agotamiento mental al final del día. Esta es la mejoría. Ahora bien, aquí viene lo importante. Esto le pasó a ella, pero no todo el mundo responde igual. La evidencia científica nos habla de respondedores y de no respondedores. Es decir,
que hasta un 30% de personas no notan cambios subjetivos, aunque sus niveles celulares mejoren, y esto que explico es normal. La ciencia lo que nos dice es que la creatina tiende a funcionar mejor en 3 situaciones. ¿Qué situaciones son? Primero, en vegetarianos o veganos, porque sus niveles basales suelen ser más bajos. En segundo lugar, en privación de sueño o en épocas en las que hay mucho cansancio mental. Tareas cognitivas o mentales largas, bajo estrés, sobre todo si el cerebro llega justo de energía. En el caso que hemos explicado de Marta, lo que mejoró fue su memoria de trabajo, lo que llaman memoria RAM del cerebro, que consiste en mantener la información activa en tu mente durante unos segundos para poder manejarte sin perderte. Esto no quiere decir que se volviera más inteligente, no. Lo único que hizo esto es recuperar energía suficiente para sacar partido de la inteligencia que ya tenía. Y ahora sé qué estás pensando. Vale, suena muy bien, quiero probar esa claridad mental de la que estás hablando. Pero antes de que salgas corriendo a comprar el primer bote que veas por ahí, tenemos que hablar de algo que es importante, que muchas veces no se cuenta al principio. Tenemos que hablar de si puedes tomar creatina o de si no debes tocarla ni con un palo, porque hay algunas contraindicaciones reales, y esto es lo más importante del vídeo. La pregunta es, ¿eres candidato? ¿Eres candidata? Vamos a hacer lo que podemos llamar una lista de verificación rápida, un checklist rápido, tú y yo aquí mismo. La primera pregunta importante, ¿tienes algún problema de riñón? Y cuidado, no me refiero solo a una insuficiencia renal avanzada, me refiero a cualquier alteración incluso leve. Si en tu última analítica la creatinina salió alta, la creatinina, o si tienes un filtrado glomerular por debajo de 60, o si te han dicho alguna vez que tienes los riñones un poquito justos, pues la respuesta es clara, no tomes creatina. Esto no es negociable y punto. En segundo lugar, la segunda pregunta, ¿estás embarazada o dando el pecho? ¿Estás amamantando? Pues si la respuesta es sí, pues tampoco tomes la creatina. No es que se haya demostrado que sea peligrosa, es que no hay suficientes estudios en el embarazo y en la lactancia como para decir que es seguro al 100%. Y cuando no sabemos algo con bastante seguridad, sobre todo en estos casos, la respuesta médica siempre es que mejor no arriesgar, ser prudentes. En tercer lugar, ¿tienes Parkinson? Si es tu caso, esto requiere que hables con tu neurólogo antes de consumir la creatina, porque hay estudios contradictorios sobre si la creatina puede interferir con algunos tratamientos o puede empeorar algunos síntomas. No digo que no puedas tomarla, no digo eso, sino que necesitas una supervisión específica, habría que consultar. Y ahora vienen situaciones donde no está contraindicado, pero sí que habría que ir con más cuidado, ser más prudentes. En primer lugar, ¿tienes diabetes? Si tu diabetes está bien controlada, con la hemoglobina glicosilada estable, no hay problema. Pero si tus niveles de azúcar andan descontrolados, la creatina podría afectar algo el metabolismo de la glucosa, el riñón. En este caso, supervisión médica. Avisa a tu endocrino, consulta con tu médico antes de consumirla. ¿Tomas antiinflamatorios con frecuencia? Me refiero al ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, este tipo de medicamentos. Si los tomas de forma regular, debes saber que la combinación de AINES, este tipo de antiinflamatorios, con creatina, en teoría podría aumentar un poco el riesgo de sobrecarga renal. No es una contraindicación absoluta, pero sí es algo que deberías vigilar. ¿Eres adicto al café? ¿Te tomas 4, 5, 6 cafés al día o más? Aquí hay que matizar. Si bebes 1 o 2 cafés al día, no hay problema. Puedes tomar la creatina con el café sin preocuparte. Ahora bien, si eres de los que beben más de 4 o 5 cafés diarios, algunos estudios sugieren que dosis muy altas de cafeína podrían interferir con los efectos de la creatina. No está del todo claro, pero por precaución, si eres un gran consumidor de café, pues quizás es mejor espaciar la toma de la creatina. Es decir, toma la creatina en otro momento del día y no justo después de tu quinto café. Y esto es importante para todos, tengas o no tengas alguno de estos problemas médicos o estas condiciones. Antes de empezar con la creatina, necesitas una analítica reciente.
no de hace 3 años, sino que sea reciente, de los últimos 6 meses como mucho. Necesitas saber cómo está tu función renal y que está normal. Que tu creatinina basal, la de base, está bien. Porque si empiezas a tomar creatina y luego haces un análisis, la creatinina va a subir un poco. Y si no tienes un valor de referencia previo, pues el médico es posible que se asuste pensando que tienes algún problema de riñón. Y créeme que he visto este susto algunas veces y también lo cuentan en foros y es inevitable. Entonces, repasamos estas preguntas con claridad y con sinceridad. ¿Tienes los riñones sanos? Si no lo sabes, hay que hacer una analítica. No puedes empezar a tomar la creatina. ¿Estás embarazada o estás dando el pecho? ¿O tienes Parkinson? Entonces hay que consultar al neurólogo. ¿O tienes diabetes y si la tienes está bien controlada? ¿No tomas antiinflamatorios todos los días? Si has respondido que sí a todo esto, pues adelante, podrías considerar la creatina con tranquilidad. Pero si en alguna de estas preguntas has dudado o si tienes realmente algún problema médico que no he mencionado aquí o simplemente, como digo, tienes dudas, pues lo más prudente es consultar con tu médico antes de empezar a consumir esta creatina. Bueno, y ahora que ya sabemos si eres candidato o no, lo que vamos a hacer es desmontar miedos que seguramente o es posible que hayas escuchado por ahí, porque si buscas creatina en internet, pues salen por ahí mil historias extrañas de daños en el riñón, de cuerpos hinchados, y muchas son mentira, pero hay que explicar exactamente por qué. Vamos a desmontar mitos sobre la creatina. Es el elefante en la habitación. Si buscas creatina en internet o si se lo preguntas a algún médico, sobre todo de la vieja escuela, es muy probable que escuches que te dicen que cuidado que esto te destroza el riñón. Quiero que me escuches bien. Esto es un mito, en realidad, un mito que está desmentido por décadas de estudios. La creatina es posiblemente el suplemento más estudiado de la historia en el mundo del deporte y de la nutrición. Y en personas con los riñones sanos es totalmente segura. Entonces, ¿por qué un médico podría asustarse si ve tu analítica después de tomar creatina? Y aquí está lo que muchas veces no se explica con claridad. Por ejemplo, un paciente típico, le llamaremos Juan, de 63 años. Va a recoger los análisis rutinarios. Lleva 3 meses tomando creatina por su cuenta para mejorar su energía mental. Pero cuando viene al resultado, entra en pánico porque ve que la creatinina ha subido de 0,9 a 1,2. Y entonces, al ver esto, le llama al médico, le dice, oye, que me he cargado mi riñón o qué ha pasado. Pues no se había cargado nada. Lo que pasa es esto, que cuando los médicos queremos ver cómo funcionan tus riñones, medimos una sustancia en sangre que se llama creatinina. Fíjate bien en el nombre, es creatinina. La creatinina es el residuo, el desecho que deja la creatina cuando tu cuerpo la usa. Es como el humo que sale de una chimenea. El humo no es malo en sí mismo, solo indica que hay fuego dentro. Si tú tomas creatina extra en polvo, es completamente lógico que tengas más residuos de creatinina en la sangre. No porque tu riñón esté fallando y no filtre bien, simplemente porque hay más tráfico a la entrada. Es como si mides la basura que sale de una casa y concluyes que la casa está sucia, pero puede ser que simplemente viva más gente dentro. A más gente, más basura, pero la casa está igual de limpia. Es decir, que lo que quiero decir es que es un falso positivo. Por eso el consejo de oro es este. Si vas a hacerte un análisis de sangre y estás tomando creatina, avisa a tu médico. Dile, doctor, estoy tomando creatina. Así sabrá interpretar ese dato correctamente y no te dará un susto innecesario. El segundo miedo que se escucha con frecuencia y se lee en foros es que me voy a hinchar como un globo. Hay gente que cree que va a retener líquidos y se verá con la cara hinchada y los tobillos gruesos y el cuerpo como blandengue o blando. Entonces vamos a aclararlo. Y sí, la creatina retiene agua, eso es cierto, pero lo hace donde tú quieres que lo haga, que es dentro de las células musculares y las células neuronales, no debajo de la piel. No vas a
te vas a ver hinchado, no te va a salir papada por tomar creatina. Lo que puede pasar es que subas 1 kilo en la báscula, pero no es de grasa, es de agua intramuscular, dentro del músculo. Una célula bien hidratada es una célula que funciona mejor, que se repara antes y que tiene más energía disponible. Es como si fuera una esponja seca en comparación con una esponja húmeda. La esponja húmeda funciona, la esponja seca está rígida, está rota. Así que, si ves que la báscula sube un poco al principio al consumir creatina, no te asustes, es parte del proceso normal. Bueno, y ahora que ya sabes que es segura para tu riñón, si estás sano, que no te va a deformar y que ya has comprobado que eres candidato, bueno, queda la parte más práctica de todas. Vas a la tienda o internet, ves 20 botes diferentes de colores, de sabores, de precios que van de 5 euros a 50 euros y la pregunta es, ¿cuál compras para no tirar el dinero? ¿Cuánto tomas? ¿Cómo lo haces bien? Pues es lo que vamos a ver ahora. Protocolo práctico del uso de la creatina. Si entras en una tienda de suplementos y si buscas online, muchas veces te vas a marear. Que si creatina alcalina, que si etiléster, que si líquida, en cápsulas, con sabores, sin sabores. Y precios que van desde los 5 euros a los 50 euros o dólares. Hazme caso en esto, vete a lo simple. La única creatina que necesitas es la que tiene la evidencia científica detrás y que además es la más barata, y es el monohidrato de creatina. Busca estas palabras exactas en la etiqueta. Si además pone micronizada, mejor, porque la micronizada se disuelve un poco más fácil en el agua. Pero no te compliques más que eso que te estoy comentando. Y esto es importante. Búscate que tenga algún sello de calidad que sea reconocido. ¿Y por qué? Porque estos sellos de calidad garantizan que el producto está limpio, que no tiene contaminantes ni sustancias raras que no deberían estar ahí. No todos los botes de creatina son iguales en pureza. Y por 2 euros o 2 dólares más de diferencia, pues vale la pena comprarte uno que sabes que es fiable. Después hay una segunda pregunta. ¿Cuánto tomar? ¿Cuánta creatina tomar? Pues olvídate de matemáticas complejas por kilo de peso corporal. No te compliques. La dosis estándar y segura para la mayoría de adultos está entre 3 y 5 gramos al día. Casi todos los botes traen un cacito dentro, lo que llaman un scoop, y con esa medida exacta. Si no lo trae, pues son más o menos una cucharadita de postre colmada. Esa es la cantidad. De aquí un aviso para tu estómago. No hagas lo que llaman fase de carga, que esto lo verás que muchas veces en los gimnasios y los gimnobros estos te dicen que tomes 20 gramos la primera semana para llenar los depósitos rápido y que para notar los efectos antes. A nuestra edad esto es una bomba para la digestión. Te va a dar dolor de barriga, hinchazón, molestias y lo vas a dejar. O sea que déjate de complicaciones y empieza con 3 a 5 gramos desde el primer día. Y si hace falta empiezas con 3 gramos, con la dosis mínima. Tardarás unas 3 semanas en notar los efectos plenos, pero llegarás al mismo sitio sin pasar por riesgos de malestar digestivo ni problemas de este tipo. Esto en realidad es una carrera de fondo y no es un sprint. Y la tercera pregunta, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota? Lo bueno es que la creatina pura no sabe a nada, literalmente, pero tiene una textura un poquito arenosa. No se disuelve del todo y queda como una especie de polvillo en el fondo del vaso. La recomendación es echarla, por ejemplo, al yogur, en un batido, en un zumo o incluso en el café de la mañana si solo tomas 1 o 2 al día. No necesitas tomarla con azúcar, aunque si la mezclas con algo que lleve carbohidratos, como por ejemplo un zumo o un poco de un plátano, pues la absorción puede mejorar un poco. Pero esto no es algo que sea crítico, o sea que mejor tampoco obsesionarse con esto. ¿Y en qué momento del día tomar la creatina? Pues tampoco importa demasiado. Pues se puede tomar por la mañana, por la tarde, antes de comer, después de comer. La tomas cuando te acuerdes. Quizá lo más práctico sea que sea cada día a la misma hora para así no olvidarte. Porque sí que es importante tomarla todos los días. Incluso los días que no haces ejercicio, incluso los días en los que estás descansando. Porque recuerda que la creatina funciona por
acumulación. Si te la tomas hoy, no eres más listo mañana. Pero si te la tomas durante un mes, pues tu cerebro ya empieza a tener este tanque lleno de batería extra de la que hemos hablado antes. Y ahora vamos a algo que no se suele contar y que es fundamental. Cuando tomes la creatina, tienes que beber más agua. Esto no es opcional, esto es obligatorio. Porque lo que hace la creatina es atraer agua dentro de tus células. Para que funcione bien y para que no te deshidrates, necesitas darle al cuerpo más líquido del habitual. Puede ser como mínimo medio litro extra al día, incluso hasta 1 litro. Si no bebes suficiente agua, puedes empezar con dolor de cabeza, calambres musculares o simplemente que no te pase nada pero no notas los beneficios. Así que esto no es negociable si tomas creatina. Creatina significa más agua y punto. Expectativas y seguimiento de la creatina. Vamos a hablar claro de qué esperar. La creatina funciona por acumulación, poco a poco, y con paciencia. Es lo que hemos explicado al principio. Las primeras 2 semanas no vas a notar nada. Pero cambios. Hay que ser realistas. Tus células están llenando sus depósitos de fosfocreatina. Es como llenar un tanque de agua, pero lo haces poco a poco. La tercera y sexta semana es cuando puedes empezar a notar ya algo. Y digo puedes porque muchas personas no notan cambios subjetivos claros, porque existe el fenómeno que hemos comentado de respondedores y no respondedores. Hasta un 30% de la gente no responde. Y eso no significa que estés haciendo algo mal. No, simplemente que tu organismo no lo incorpora igual. Esto hay que tenerlo claro. Entonces, ¿qué pasa si eres respondedor? ¿Qué vas a notar? Mejoras sutiles en lo que es la memoria de trabajo bajo presión, menos fatiga mental al final del día, una mejor recuperación si haces ejercicio, pero cuidado que son mejoras sutiles. Lo notas, pero no es algo espectacular. Y lo que no vas a conseguir. No te va a curar la demencia ni un deterioro ya establecido, no vas a ganar músculo sin entrenar y no hay efectos milagrosos inmediatos. Hay una excepción, que son los vegetarianos y los veganos, que tienen más posibilidades de responder porque sus niveles basales son más bajos. Entonces, ¿cómo vas a saber que te está funcionando? Pues la puedes probar durante 2 o 3 meses de forma constante, bebiendo suficiente agua. Te haces una analítica de control en el tercer mes para verificar que tu función renal sigue bien, que el riñón está bien. Y si al pasar ese tiempo no notas ningún cambio, pues probablemente eres un no respondedor y puedes dejarlo sin problema porque no tiene sentido seguir tomando algo que no te está aportando un beneficio evidente. Así que paciencia, hidratación y expectativas realistas, porque la creatina puede ser útil, pero no es la solución para todo, no es un milagro. ¿Qué 3 ideas puedes llevarte a casa con este vídeo? La primera es que la creatina es una batería extra para tu cerebro. El mecanismo está validado científicamente, o sea que es real. En segundo lugar, que es segura en personas sanas, pero no la tomes si tienes problemas en el riñón, si estás embarazada, estás dando el pecho o tienes Parkinson. Hay que avisar a tu médico y si te vas a hacer alguna analítica para que luego al verla que no se asuste se sube la creatinina. En tercer lugar, no te compliques, el monohidrato de creatina con sello de calidad, 3 a 5 gramos diarios, sin la fase de carga y ves aumentando medio litro de agua al día, que esto es lo que hay que hacer. Pero entiende esto, la creatina, como digo, es una herramienta más, no sustituye a los pilares básicos que hemos comentado siempre de buena alimentación, ejercicio y dejar hábitos tóxicos. Si duermes mal, si no haces ejercicio, si estás constantemente estresado, pues la creatina no va a arreglar eso. Dormir bien, moverte, comer de forma equilibrada y sana, gestionar el estrés, pues siguen siendo lo fundamental. Lo de la creatina puede optimizar una base que ya se está haciendo bien. Tienes un margen extra si es lo que necesitas, pero no sustituyen los cimientos y la base, que siempre estamos repitiendo, siempre estoy repitiendo. Entonces, cuéntame en los comentarios, ¿tomas creatina? ¿La has tomado? ¿Eres respondedor, no respondedor? Aprendo mucho leyendo la información de los comentarios y me sirve para hacer nuevos vídeos.
Y si te ha servido el vídeo, compártelo con alguna persona que pueda necesitar más claridad mental. Y te dejo aquí un vídeo sobre el magnesio, que puede ser otra pieza del rompecabezas. Te dejo un vídeo en el que te explico en profundidad para qué sirve, también para el tema del estrés, para dormir mejor. Y una advertencia importante, que este contenido ya sabes que es informativo y educativo y no sustituye la consulta médica profesional. Si tienes dudas sobre tu situación particular, consulta a tu médico antes de tomar cualquier suplemento. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.